Amigos de la Trinchera Política, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy llevaremos a cabo un análisis de ciertos acontecimientos históricos después de todo esto que está aconteciendo en Estados Unidos con lo que es las cuestiones electorales y el ataque al Capitolio el 6 de enero de este 2021, pues analizándolo a profundidad desde una óptica geopolítica, geoestratégica e histórica revisionista, y sobre todo maquiavélica, pues nos da pie a comentar que hay ciertas similitudes con algunos eventos históricos que se han presentado a lo largo del paso del tiempo, sobre todo del siglo XX, en donde han ocurrido ciertos eventos muy significativos que pudiéramos decir que tienen hasta cierto punto algunas similitudes por lo que son las consecuencias históricas que se desembocaron o desarrollaron posteriormente tras ciertos magnicidios, ciertos atentados, actos terroristas o falsas banderas que prácticamente repercutieron en lo que es el cambio de la historia y sobre todo que estos hechos del Capitolio, pues estamos en una encrucijada donde pues puede repercutir esta cuestión en un impeachment, en una destitución política de Donald Trump y que esto puede causar hasta cierto punto, pues sacarlo de la jugada política para una posible reelección en el 2024 o que también pueda haber un último as bajo la manga de Donald Trump en lo que concierne a pues la implementación de lo que es la ley marcial o una ley ejecutiva con miras a la toma de posesión para el 20 de enero de Joe Biden. Y sin embargo, pues hay ciertos acontecimientos que al momento de que vimos lo que ocurrió en el Capitolio, estos ataques que todo parece indicar, a pesar de las versiones oficiales de que nos dicen una cosa es la versión oficial histórica que siempre se acomoda a intereses de grupos de poder y otra cosa es lo que realmente pudo haber acontecido. Y para ello nos remontamos a ciertos eventos para poder llegar a lo del Capitolio. Vamos a hacer un análisis de ciertos eventos muy sui generis para poder comprenderlo aquí comentado. Comenzamos. Y bien, comenzamos con ese acontecimiento que se suscitó en, en 1914, hablando de lo que es el asesinato del archiduque o del heredero al trono, en este caso Francisco Fernando, que en 1914 pues prácticamente fue asesinado, y lo tenemos, el asesinato de Francisco Fernando en 1914, en donde prácticamente hay una versión oficial y una versión histórica. Esa versión oficial nos dice que en 1914 un grupo de bosnios encabezados por un personaje, en este caso de nombre Gavrilo Princip, pues se llevó a cabo pues el atentado en Sarajevo, repito, en 1914. Como chivo expiatorio parece ser que fue, como han existido tantos Gavrilo Princip, que le achacaron lo que es el asesinato como tal, o en su momento fue solamente pues un instrumento de ciertos grupos de poder para poder desencadenar el conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial, debido a que esto ocasionó que tanto alemanes como Hungría como Austria le declarasen la guerra a varios países europeos y sobre todo a los aliados de siempre, como son los Estados Unidos, Francia y Reino Unido, Inglaterra en este caso, que son países que hasta cierto punto siempre han sido pues, los poderosos en el ámbito de los conflictos bélicos internacionales de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, después de este acontecimiento del asesinato del archiduque Francisco Fernando, pues se suscitaron diversas versiones. La oficial, que fue los bosnios, que lo mataron por cuestiones políticas en Sarajevo en 1914, previo a la guerra, y las versiones revisionistas que nos mencionan que prácticamente
los mismos aliados con vías a poder llevar a cabo a Alemania y a Hungría y a Austria a una guerra mundial para poder desmantelar sus imperios, pues llevaron a cabo este lamentable hecho que ahí queda para la historia una versión, repito, oficial y una versión revisionista. Por otro lado, podemos mencionar que el incendio del Reichstag alemán, el Parlamento alemán, que se suscitó en 1933, una vez que los nazis adquirieron el poder o subieron al poder, debido a todo lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial y en la posguerra, y que el partido nazi empezó a emerger en la escena política europea, sobre todo en Alemania, llegan al poder en 1933 y sobre todo que existía pues un gran conflicto con los comunistas y con los judíos o con el judaísmo internacional sionista, para ser más precisos. Esto ocasionó que una versión oficial que ciertos grupos que manejaron los nazis en este caso, que ciertos grupos comunistas atentaron contra el Parlamento alemán, el Reichstag, en 1933, para ser más precisos, el 27 de febrero de 1933, y que esto dio como consecuencia pues una persecución, un pretexto de persecución de los nazis contra enemigos políticos internos, precisamente al más puro estilo de las dictaduras tradicionales, el buscar chivos expiatorios. No se descarta que tras bambalinas haya o se hubiese tratado de un autoatentado alemán para, en este caso, poder llevar a cabo con justificación ciertas persecuciones internas, como más adelante pudiéramos analizar otras más. En este caso, al culpable histórico queda en versiones ya oficiales en la cuestión alemana, pues fue un personaje de nombre Marinus van der Lubbe, que al igual que el anterior personaje que analizábamos en el caso de Gavrilo Princip, pues siempre han existido personajes como chivos expiatorios o como instrumentos de grupos de poder para poder llevar a cabo ciertas expectativas de control y dominio y persecución política. No fue la excepción en el incendio del Reichstag, que dio pie a justificar persecuciones en el régimen nazi. Otro acontecimiento a considerar es el acontecido en 1939, que fue la invasión de los nazis a Polonia, y que esto desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Obviamente la versión oficial de los aliados es que el hambre de poder y de expansionismo de Hitler y de los nazis pues desencadenó lo que es la Segunda Guerra Mundial tras haber anexado e invadido ciertos países como Checoslovaquia y como Austria, y que a la postre, después de invadir a Polonia, ya los aliados no se lo permitieron, hablando de Francia y Reino Unido, y le declararon la guerra. Tras bambalinas podemos mencionar que desde una óptica revisionista, usted tendrá su mejor opinión, tras una óptica revisionista, los alemanes, los nazis, invadieron Polonia porque era el paso hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Rusia comunista, y precisamente los nazis querían la guerra contra ellos para poder eliminar esa doctrina que para los nazis era pues una aberración completamente de la humanidad. Esto no gustó a los aliados, sobre todo, no, más que a los aliados, a los grupos de poder internacional sionista que prácticamente controlaban y habían invertido en los bandos comunistas y en los bandos capitalistas. Esto es muy sabido por muchos historiadores que nos hemos enfocado prácticamente en el revisionismo histórico, que el sionismo internacional, el Deep State, el Estado profundo, pues se da mucho a la tarea de patrocinar todos los bandos precisamente para asegurar la victoria. Alemania que no era pues un régimen, los nazis, que no era un régimen controlado por, o totalmente controlado por el Deep State,
o que en su defecto se le pudo haber salido de control, porque en un principio también sabemos que fue patrocinado por ciertos personajes estadounidenses y del Estado Profundo. Hay antecedentes que los Rothschild y los Rockefeller tuvieron mucha participación en la hegemonía nazi y que después, cuando vieron que el personaje que querían o pensaban controlar se les salió de las manos, pues fue cuando decidieron desencadenar la Segunda Guerra Mundial, llevando precisamente a los aliados contra los nazis tras esta invasión a Polonia, la cual nos dijeron una versión oficial que era de expansionismo nazi. Sin embargo, sabemos que Hitler se dirigía hacia las fronteras de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para emprender precisamente pues un frente contra los rusos y asimismo eliminar el comunismo pues ya comentado. Después de este acontecimiento, obviamente que se le achaca a los nazis y a Hitler mismo como un aspecto oficial culpable de la Segunda Guerra Mundial, de la invasión a Polonia. En 1939 pues están los nazis. Pero cerca de 2 años después encontramos el acontecimiento del ataque a Pearl Harbor, que este ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, pues también hay mucho que decir en el aspecto oficial y también en el aspecto revisionista, estratégico, geopolítico, debido a que, pues como bien sabemos, Estados Unidos no estaba participando activamente en la Segunda Guerra Mundial porque el pueblo norteamericano no tenía interés en participar en un conflicto europeo y sin embargo pues se ocupaba de un pretexto para que el pueblo aceptara y el mismo Senado la incursión de Estados Unidos a la misma Segunda Guerra Mundial. Ese acontecimiento fue Pearl Harbor, el ataque de los japoneses a lo que son la flota naval precisamente asentada en Pearl Harbor, en Estados Unidos, cerca de Miami, y que esto obviamente dio como resultado que que los norteamericanos aceptaran la entrada de sus ejércitos a la Segunda Guerra Mundial y asimismo que el Senado lo aprobara. Pero tras bambalinas sabemos que los mismos americanos, los mismos generales o la inteligencia norteamericana sabía que se iba a perpetrar este ataque japonés, encabezada por el emperador de aquel entonces, Hirohito, que pues obviamente tras haber sido boicoteado sus productos o productos hacia destino japonés por las embarcaciones norteamericanas, lo tomó como una afrenta y decidió dar el primer paso atacando la flota naval. Es decir, tras bambalinas sabemos que Estados Unidos prácticamente orilló a los japoneses a este ataque y que aún así sabían que se iba a perpetrar y lo dejaron que se consiguiera el ataque como tal para poder justificar la entrada a la Segunda Guerra Mundial y apoyar precisamente a los aliados franceses y a los ingleses y compañía que prácticamente estaban perdiendo la guerra contra los nazis. Es decir, el mandado se los estaba comiendo los nazis como tal y había que actuar de forma inmediata y si era posible llevar a cabo o fabricar un acontecimiento catastrófico y permitirlo, pues como fue el caso de Pearl Harbor aquí mencionado. Bien, eso por un lado, pero las cuestiones a analizar siguen si tomamos en cuenta lo acontecido en 1963 tras el asesinato de John F. Kennedy, el asesinato en plena luz del día de un presidente norteamericano. Hablando de John F. Kennedy, que este acontecimiento se suscitó el 22 de noviembre de 1963, tras la visita de Kennedy a Texas, en donde, pues, como hemos sabido, nos han comentado una versión oficial que no tiene pies ni cabeza, que fue un solo hombre el causante
de este atroz magnicidio llamado Lee Harvey Oswald, que nos dicen que fue un solo disparador, un solo tirador, que disparó en varias ocasiones con un rifle prácticamente que no podía llevarse a cabo, como nos lo menciona la versión oficial. Todo lo que es el análisis forense de la escena del hecho criminal contra John F. Kennedy, pues realmente desde una óptica forense no tiene pues realmente ni pies ni cabeza, pero pues John F. Kennedy fue un presidente norteamericano que pues prácticamente fue de los que estuvo en contra de ciertos aspectos del Deep State, ciertos aspectos del Estado profundo, ciertos aspectos de los grupos secretos internacionales asentados en Estados Unidos, y pues les hizo prácticamente hasta cierto punto lo que pudo con su precaria actividad presidencial, ya que lo ultimaron en el 63, tras haber entrado en el 61, es decir, duró muy poco, cerca de 2 años, eh, y que pues históricamente sabemos que no pudo haber acontecido o no pudo haber sido el chivo expiatorio Lee Harvey Oswald el causante de este magnicidio, sino que la misma élite internacional, la misma élite del Deep State, a través de la misma CIA, se pudo, y hay mucha información al respecto, eh, pudo haber llevado y perpetrado este evento criminal magnicida contra el presidente, porque prácticamente estaba actuando contra los intereses del Estado profundo como tal, y que ya había declarado la guerra a estos mismos grupos de poder, y obviamente no lo iban a dejar que consiguiera sus objetivos, en este caso el presidente, y decidieron sacarlo por completo de la escena política y de la jugada como tal por medio de este magnicidio. Obviamente es un tema bastante interesante, todo lo que es lo que rodea el aspecto de Kennedy. Sin embargo, seguimos mencionando otros eventos como el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, un evento que nos mencionaron la versión oficial, que se suscitó por medio de actos terroristas musulmanes, sobre todo con este personaje llamado Osama Bin Laden y Al Qaeda, en donde puso en riesgo la democracia estadounidense, pero también la democracia internacional. Eso era la versión oficial. Y que prácticamente este acontecimiento tan cruel, catastrófico y lamentable, donde se perdieron miles de vidas humanas, pues ocasionó que Estados Unidos pues declarase la guerra a ciertos países en el Medio Oriente, Afganistán, para poder llevar a cabo la persecución de Osama Bin Laden, y asimismo de otros países como Irak y demás países petroleros. Obviamente, esto tras bambalinas, nosotros sabemos que una cuestión de la versión oficial que nos dicen para justificar esas invasiones, pero la realidad es que se trata desde el ámbito forense, ya ni siquiera es una cuestión de nosotros, es una cuestión ya analizada por expertos en el tema forense de incendios y explosivos, que comentan que esa no se trató de un atentado con cuestiones de aviones como tal, sino que se trata de una demolición controlada piso por piso, donde se hubiesen puesto con anticipación ciertas cantidades de bombas especiales precisamente para la demolición controlada, que a final de cuentas cuando vemos las imágenes, los videos del derrumbe de las Torres Gemelas, pues es completamente demolida, no es a consecuencia de los impactos de los aviones, como nos dicen históricamente, y que mucha gente todavía hasta la fecha lo sigue creyendo, pero cada vez más existe gente despierta, gente analítica, sobre todo en Estados Unidos, que se han dado cuenta de todo esto, y es por ello que existe pues muchos opositores al Deep State, al Estado profundo,
porque pues han sabido poco a poco lo que es, o han tenido conocimiento de todos estos hechos realmente crueles de los que se vale estos grupos de poder con fines precisamente de obtener hasta cierto punto beneficios y control y persecución e invasiones de países petroleros, como fue el caso de las Torres Gemelas, que no es porque lo digamos nosotros, pero hay bastante información al respecto. Lo que sí es un hecho es que esa versión que nos dicen de que los aviones causaron ese derrumbe no tiene sentido forense. Eh, y continuamos con nuestro análisis en el caso para llegar al ataque al Capitolio que se suscitó este 6 de enero del 2021, apenas acaba de acontecer, pues nos da pie para llegar aquí. Que todo lo que ha acontecido en la historia, pues obviamente hay versiones oficiales y hay versiones tras bambalinas revisionistas que nos dicen que se esconden hasta cierto punto ciertas cuestiones a analizar de forma geopolítica y geoestratégica. Ahora resulta que Estados Unidos, asimismo, como pudo haber acontecido en el caso de los alemanes con su autoatentado para llevar a cabo persecuciones tras el incendio del Reichstag, tras lo que fueron los eventos de los magnicidios mencionados, de un presidente como Kennedy que les declaró la guerra a los grupos de poder del Deep State, y tras lo que es este autoatentado de las Torres Gemelas, o el supuesto autoatentado que estamos comentando, pues obviamente de qué no son capaces este tipo de personas. Realmente estamos hablando de grupos de poder muy fuerte y que tras ver que sus intereses están siendo prácticamente perseguidos y que Donald Trump les hizo en estos 4 años la guerra, les declaró la guerra y en el cual pues prácticamente no era posible o no vieron viable el llevar a cabo otro magnicidio, que ganas no les faltaron al estilo de John F. Kennedy. Eh, Recuerden, 3 personajes históricos que ahorita mencionamos, que inclusive en sus discursos hablaron contra el Deep State, cada quien a su estilo. En el caso de Hitler lo nombraba el sionismo internacional, el judaísmo internacional. En el caso de Kennedy, los grupos de poder secretos o las organizaciones secretas o el secretismo. Y en el caso del mismo Trump, que hizo referencia a ello en varios de sus discursos, como el lobby internacional asentado en Estados Unidos, que obviamente esto, no desconocemos, pero por qué razones, conociendo sus pretensiones y lo que han hecho en épocas anteriores, no pudieron llevar a cabo el magnicidio contra Trump, ganas no les faltaron, como comentamos. Sin embargo, pues lo que están haciendo ahorita es el desprestigio, la desacreditación total de este presidente, que hasta cierto punto, al más puro estilo de la satanización que se realizó contra Adolfo Hitler, que más allá de que haya actuado de manera incorrecta en muchos puntos, sí fue un personaje que sí trató de realizar pues una guerra contra el sionismo internacional, y que pues obviamente desencadenaron un conflicto bélico de grandes magnitudes para acabar con él. Asimismo, ahora a nivel interior en Estados Unidos, pues se encuentra este personaje pues muy polémico, que es Donald Trump, un personaje que, como bien saben, presidente del 2016 al 2020, y que tras unas elecciones polémicas y tras haberles durante su mandato hecho una declaración de guerra a estos mismos grupos de poder que estamos aquí mencionando, pues y tras este posible y ya a todas luces muy evidente fraude omega F electoral que se desarrolló en estas pasadas elecciones del 3 de noviembre, y todo lo que se acontece tras las traiciones una tras otra que se han ido desencadenando, tanto de propios extraños, personas muy allegadas a Donald Trump en el Senado, republicanos, etcétera, el mismo William Barr, lo que pasó con Mike Pence, y sobre todo
que a pesar de que se presentaban las evidencias como tal, de una manera pues significativa, pues no se aceptaban en las cortes que estaban prácticamente controladas por estos grupos de poder que mencionamos que van contra el presidente, contra el mandatario, todavía en funciones, y que esto pues desencadenó que a todas luces iban a o van a tratar de que no tome la reelección presidencial, y tan es así que en el mismo Congreso no se aceptó lo que es la anulación de los votos electorales, el mismo Pence lo rechazó, no tomó partido al respecto, y le dieron los votos electorales en el Congreso a Joe Biden. Sin embargo, ahora lo que aconteció en el Capitolio el 6 de enero, que fue precisamente lo mencionado sobre las cuestiones de la certificación de Biden como tal, pues vimos una invasión de personas, vimos una invasión de ciertos supuestos simpatizantes de Donald Trump, porque así nos lo hicieron saber, o así lo comentaron los medios de comunicación tradicionales, precisamente con fines de desacreditar, es decir, vuelven los mismos puntos aquí mencionados, los mismos puntos tradicionales, históricos. Hay una frase muy famosa que dice, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y estos eventos, de una forma u otra, tanto atentados terroristas, falsas banderas, magnicidios, pues se repiten constantemente con fines estratégicos, geopolíticos y políticos de índole nacional e internacional. No es la excepción esto que aconteció en el Capitolio, con fines de llevar a cabo contra Donald Trump un impeachment, un juicio político para destituirlo y asimismo evitar que lleve a cabo una posible reelección para el 2024, debido a todo el poder que tiene de economía política o capital humano, eh, Donald Trump, pues obviamente quieren quitar las piedras en el camino, y tras un impeachment, un juicio político, posiblemente ya no pueda contender y se acaba la carrera política. Es decir, lo matan en vida. Como a Kennedy lo mataron de forma física, a Donald Trump lo van a querer matar en vida, prácticamente eliminando todo lo que son sus aspectos económicos, porque ya le están queriendo cancelar y congelar sus cuentas y robar sus cuentas económicas, sus empresas desprestigiarlas y acabarle su carrera política como tal, y mandarlo al limbo del olvido y del desprestigio nacional e internacional, y por qué no inclusive hasta poderlo detener en un momento dado en el mismo gobierno de Biden. Es decir, están prácticamente contra el mandatario de forma muy intensiva el grupo de poder. Es una lucha encarnizada, que muchos lo han dejado solo al mandatario. Sin embargo, pues ahí está, le queda su última jugada, la ley marcial, lo que es la ley ejecutiva. Sí, y sin embargo, esto en referencia a lo del Capitolio, pues bien sabemos que pudo haberse tratado de una jugada estratégica fabricada precisamente por los mismos grupos de poder de los demócratas, al más puro estilo tradicional de estos grupos, como ahorita analizábamos. Por lo tanto, hay bastantes evidencias de que Donald Trump y sus partidarios y sus simpatizantes no fueron los que invadieron el Capitolio, sino que fueron prácticamente una jugada al más puro estilo maquiavélico tradicional que analizamos, obra de el Deep State, del Estado Profundo, del sionismo, de los demócratas como tal, encabezados en este caso por Joe Biden y Nancy Pelosi, para poder justificar precisamente un desprestigio y un posible impeachment, un juicio político contra Donald Trump. Y ahí nos encontramos ahorita en esta campal, en esta batalla electoral, en esta batalla política, donde algo inédito que jamás se había visto en Estados Unidos, ahorita nos encontramos en esta encrucijada, en donde para el 20 de enero, que va a tomar posesión posiblemente Joe Biden al mediodía, pues no descartamos, conociendo lo que es Donald Trump, pero también conociendo lo que es este grupo de poder, que es una lucha pues realmente entre patriotas nacionalistas,
encabezadas por Donald Trump, y entre globalistas, sionistas, internacionalistas, como es precisamente los encabezados en el gobierno de Joe Biden, y que tras él están pues los personajes tradicionales como los Soros, los Obama, los Clinton, los Rockefeller, etcétera. Por lo tanto, ahí estamos en esa encrucijada. ¿Quién va a ganar a final de cuentas esta batalla? Parece ser que tiene las ventajas hasta el momento Joe Biden para tomar el poder. Sin embargo, no descartemos lo que se puede suscitar este 20 de noviembre o posiblemente antes a una última carta, una última jugada de Donald Trump, que posiblemente se vaya a jugar el todo por el todo, es muy probable, y llevar a cabo pues una persecución militar contra lo que es estos personajes, que sería pues prácticamente, pues más allá de todo cuestión novelesca y de Hollywood, ¿no? La realidad a veces es más vence o es más trascendente que la ficción. Por lo tanto, parece ser sacado de una película completamente, además, puro estilo de Hollywood, en donde nos encontramos en este momento analítico precisamente qué va a acontecer de aquí al 20 de enero. Tomará posesión Joe Biden y seguirá con un grupo, con una agenda prácticamente de instauración de gobierno internacional, una dictadura cibercrática, como lo que estamos viendo a través de estas tecnológicas internacionales gigantescas como Facebook, Twitter y WhatsApp, que prácticamente son aliados de estos grupos de poder, o la última palabra la tiene Donald Trump como tal. Se los dejo a su criterio, es un análisis pues muy particular de su servidor. Ustedes tienen su mejor opinión, los invito a que participen. Realmente en sus comentarios los leemos todos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, YouTube, Trinchera Política, Telegram, Trinchera Informativa, en donde estaremos analizando precisamente pues los acontecimientos tanto en la cuestión política y geopolítica nacional e internacional, que realmente pues se está poniendo a flor de piel. Muchas gracias y estaremos en comunicación analizando lo que se vaya desarrollando en las próximas horas, en los próximos días, de aquí al 20 y lo que sigue, ¿no? Muchas gracias y estamos en contacto.